jueves 24 de agosto del 2023, 2:36 de la tarde, 14:36 de la tarde. A través del aplicativo Google Meet se realiza esta audiencia virtual por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez supremo Checley Soria para llevar a cabo la tercera sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerido por la primera Fiscalía Suprema en delitos cometidos por funcionarios públicos en el expediente 21-2019-16, proceso seguido contra don Marco Fernando Serna Bazán por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo, y a los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con los datos ya consignados en las audiencias anteriores. Gracias. Gracias. Señora procuradora. Doctora Bengoa. Se ha quedado. Doctora Bengoa. Señor magistrado, buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública, señor magistrado. Parece que ha tenido problemas de conexión. Doctora Vila, por favor, puede acreditarse para ir avanzando. Ya sabemos que contamos con la doctora Bengoa. Sí, señor magistrado. Muy buenas tardes con usted, muy buenas tardes con el señor fiscal supremo y con la señora procuradora. Abraham Ávila Trivelli, abogado defensor del señor Marco Fernando Serna Bazán en esta causa. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con esta audiencia en la sesión número 3. El 21 de agosto del presente año se subsanó por la Fiscalía la observación que formulara la defensa y que este juzgado considerara válida respecto de la imputación subjetiva en la acusación fiscal. Se corrió traslado a la defensa del señor Serna Bazán. Este juzgado ha verificado, ha revisado los argumentos de la Fiscalía y considera que con ello se está subsanando la observación. Entonces vamos a continuar con el trámite de la sesión. Nos quedamos para la excepción de improcedencia de acción, ¿verdad, doctora Vila? Sí, señor magistrado. Ya. ¿Cuánto tiempo necesita para los argumentos? ¿20, 25 minutos? Creo que menos, en realidad, ya, porque es todo muy puntual. No creo que la judicatura deba extenderse tanto en esta sesión tampoco. Ya, ok. Le escuchamos, doctor Ávila. Sí. Buenas tardes, señor magistrado. Quisiera solicitarle permiso para compartir pantalla para poder exponer los fundamentos de la excepción de improcedencia de acción. Ok, un minuto. De acuerdo. Ya está, doctor. Adelante, doctor Ávila. Listo, muchas gracias. Señor magistrado, esta defensa técnica deduce la excepción de improcedencia de acción con relación al delito atribuido contra el señor Marco Fernando Serna Bazán. Esto es el delito de cohecho pasivo específico, tipificado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. Como podemos observar, los presupuestos que determina la norma son condiciones del sujeto activo, como también algunas circunstancias que deben ser tenidas en consideración de su judicatura, como la solicitud, que es el verbo rector, y la forma en que ésta debe ser realizada, así como dónde debe ser realizada la influencia presunta, esto es, en qué asunto debe ser efectuado este tipo de solicitud o para favorecer a qué
qué clase de asuntos son los que nuestra Corte Suprema ha desarrollado que son los pertinentes para que se pueda subsumir una conducta dentro de este tipo penal. En ese sentido, señor magistrado, esta defensa técnica va a fundamentar esta excepción tomando en consideración el principio de legalidad, el artículo 6 del Código Procesal Penal, numeral primero, literal B. Esto es la excepción de improcedencia de acción cuando el hecho no constituye delito, siempre teniendo como base las casaciones 134-2015 de Ucayali, la casación 184-2018 Amazonas, la casación 1095-2021 de la Corte Penal Nacional, donde se desarrolla cómo es que debe o qué es lo que debe analizarse dentro de una excepción de improcedencia de acción. Esto es únicamente el relato efectuado por la Fiscalía y es lo que vamos a hacer porque consideramos que es un hecho atípico lo que pretende atribuírsele a mi patrocinado. Y por ello, su judicatura deberá tener en consideración lo expresado en la apelación 14-2015 Arequipa, la casación 50-2021 Puno, la apelación 64-2022 Huaura, la apelación 3-2015 San Martín, la apelación 5-2017 Huánuco, la apelación 30-2021 Cañete, la apelación 10-2017 Puno y la apelación 39-2021 Ayacucho. Resoluciones judiciales emitidas por nuestra Corte Suprema que dotan el sentido en el cual se debe interpretar adecuadamente este tipo penal. Por ello, es importante que usted tenga esa referencia al momento de decidir la procedencia de esta excepción. En ese sentido, señor magistrado, la imputación, según el Ministerio Público, radica en que el señor Marco Fernando Serna Bazán habría solicitado al señor Inostroza Periachi lo apoye para acceder a una plaza de docente en la Academia de la Magistratura y para que en un futuro lo apoye para su asignación en el cargo de juez supremo, a cambio, según la tesis del fiscal, cosa que negamos fehacientemente cualquier atisbo de esta imputación, a cambio de favorecer y designar a la abogada Evita Sanguinet Palomino de Araujo como juez supernumeraria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Como puede apreciar, señor magistrado, este es un extracto de la imputación que ha consignado la Fiscalía en su requerimiento. Por ello, nosotros nos centramos únicamente en el hecho relatado. Entonces, señor juez, esta defensa técnica va a demostrarle de que nuestra Corte Suprema ha determinado en qué circunstancias corresponde subsumir una conducta dentro de este tipo penal. Y ello es la causa por la cual nosotros deducimos esta excepción y vamos a acreditar que no se puede determinar, según el relato fiscal, que no se puede determinar según el relato fiscal que no se subsumen los hechos de acuerdo a lo que ya ha establecido nuestra Corte Suprema. En ese sentido, corresponde que analicemos los elementos objetivos del tipo penal. Por ello, vamos a utilizar en primer lugar el propio fundamento jurisprudencial utilizado por la Fiscalía, esto es, la apelación 5-2017 Huánuco, que ha utilizado el señor fiscal que ha suscrito este requerimiento y el cual nos indica que, bueno, el sujeto activo requiere ostentar la calidad de magistrado y el verbo rector correspondería al verbo solicitar, en este caso en particular. Sin embargo, lo que no le han indicado, señor juez, es que esta resolución de la Corte Suprema, recaída en la apelación 5-2017 Huánuco, señor juez, nos determina cuál es el contexto donde debe desarrollarse esta solicitud. Imaginemos que el señor Marco Fernando Serna Bazán hubiera realizado esta solicitud, cosa que negamos, pero imaginemos porque tenemos que analizar únicamente el sustrato de la tesis fiscal y los hechos que viene relatando. Entonces, entrando en el supuesto negado de que ese hecho hubiese sido cierto, debemos centrarnos en que esta jurisprudencia nos exige que el agente público solicite al abogado o parte procesal o sus familiares de forma directa o indirecta, terceros, intermediarios, los medios corruptores de donativo y o cualquier otra ventaja como dinero, bienes, alhajas, favores sexuales, etc. ¿A quiénes? Es la primera pregunta. ¿A parte procesal o sus familiares o al abogado?
Este aspecto del contexto es fundamental porque según la línea que a continuación va a poder usted analizar y observar, va a determinarnos que el contexto corresponde a un contexto dentro de un proceso judicial o un procedimiento administrativo sancionador, ya que el tipo penal determina ciertas características sobre el sujeto activo. Entonces, tenemos la misma apelación, 5-2017 Huánuco, con relación al punto sobre con el fin de influir en la decisión. En este caso, señala la Corte Suprema la influencia negativa del fiscal sobre su propia decisión final o futura. Esto es, sobre qué tipo de decisiones debe recaer la conducta típica. Decisiones correspondientes a disposiciones de archivo, a requerimientos, etc. Y debe existir una determinación objetiva de su decisión consistente en adecuar sus actos a favor de una parte en perjuicio de la otra. Esto es, una parte procesal. Entonces, como bien señala esta apelación del 2017 de Huánuco, que ha señalado la Fiscalía, no se pueden tomar en cuenta aspectos ajenos a este contexto. Esta decisión debe estar encuadrada dentro de una investigación o dentro de un proceso judicial o dentro de un procedimiento administrativo sancionador. Con relación a lo que señala la apelación 30-2021 Cañete en su considerando tercero, tenemos que esta solicitud es efectuada con el fin de influir o decidir un asunto sometido a su conocimiento o competencia, y la competencia o conocimiento del sujeto activo de este delito, y resuelve un asunto judicial o administrativo. Pero como dice el recurso de apelación 3-2015 San Martín, en su 12º considerando, el contexto del asunto sometido a decisión de los autores observa una extensa amplitud, juicios civiles, penales, administrativos, laborales, pero siempre condicionado a que sean juicios, procesos. Un asunto alude tanto a la serie de actos que conforman el procedimiento, que pueden incluir resoluciones menores como decisiones sustantivas, comparecencias, medidas de embargo, mandatos de detención, decisiones administrativas, resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, estamos restringidos a analizar este tipo penal en lo que ya ha resuelto la Corte Suprema. ¿A qué tipo de actos? ¿Qué tipo de decisiones? La apelación 10-2017 puno en su 16º considerando indica que este poder de decisión corresponde a asuntos judiciales o administrativos. Administrativos vinculados a procesos, procedimientos administrativos, a decisiones, por ejemplo, del Tribunal Servir, al Tribunal Previsional, al Tribunal Registral, a esa clase de decisiones. Decisiones donde existe, donde como también en el Poder Judicial existe una litis. Entonces, esta apelación 10-2017 puno toma como referencia también el recurso de nulidad 2773-2013 de Huánuco, el cual está vinculado a peritos, porque el tipo penal indica que los peritos también son pasibles de cometer este delito. Que dice, aun cuando no decían directamente el caso sometido a controversia judicial o administrativa, por ser de competencia de un magistrado, fiscal o autoridad competente, su informe debe estar sometido al principio de objetividad. Como volvemos a recalcar, una controversia judicial o administrativa. Es un punto importante porque su judicatura debe tener en consideración que, según el relato fiscal, no hay una controversia judicial o administrativa. Entonces, continuando con lo que menciona en la casación 50-2021 puno, que toma el mismo sentido de la apelación de Huánuco, que toma el mismo sentido de la apelación 10-2017, que toma el mismo sentido del recurso de nulidad 2773-2013. Nos indica sobre el asunto sometido a su conocimiento o competencia del funcionario público que debe existir un vínculo o relación funcional entre el cargo que ejerce y los asuntos o actos procesales sometidos a su conocimiento en el proceso judicial por mandato constitucional y legal. Nuevamente,
una situación de controversia, donde el sujeto activo, cuando es magistrado, tiene que decidir sobre los pedidos de las partes. Entonces, bien, un asunto o acto procesal ya hemos determinado que tiene que estar inmerso dentro de un proceso judicial, un procedimiento administrativo o una investigación fiscal. Así lo señala la propia jurisprudencia citada por el fiscal en su requerimiento y las demás resoluciones que su judicatura viene apreciando en esta sesión. Debemos considerar también lo que menciona la apelación 64-2022 Guaura con relación al asunto, que se entiende por ello todos los actos que conforman el procedimiento, que pueden incluir resoluciones menores como decisiones sustantivas. Como ya hemos analizado antes en la apelación 5-2017, también se hace referencia a lo que se debe entender por asunto. Entonces, señor juez, el contexto es importante y es fundamental para poder entender dónde se debe invocar la utilización o la atribución penal del tipo penal de cohecho pasivo específico. Tenemos la apelación 3-2015 San Martín, donde dice, el contexto del asunto sometido a decisión de los autores observa una extensa amplitud, nuevamente, juicios civiles, penales, administrativos, laborales, etc. El tipo penal se refiere a la decisión de un asunto que debe ser tomado por el autor del delito, pero siempre vinculado a juicios, a procesos, a procedimientos. Entonces, tiene que haber un favorecimiento o daño a una de las partes en el proceso judicial o administrativo o en los resultados de un dictamen. Es lo que dice la apelación 3-2015 San Martín. Ahora bien, la apelación 39-2021 Ayacucho nos dice, en el caso del juez, permitir resoluciones en favor o beneficio de los intereses de tercero extraneos a cambio de la ventaja solicitada. Pero siempre estamos inmersos que el asunto es un asunto donde hay una controversia, donde debe decidir el juez frente a pedidos de partes, a solicitudes, o una controversia, una litis. Señor juez, vemos que la Corte Suprema ya ha dotado cuál es el sentido interpretativo que se debe adoptar en este delito, en este tipo penal. Por ende, nosotros vamos a retornar a lo que menciona la imputación. Y dice, el 28 de marzo del año 2018, en el restaurante La Cúpula del Hotel Sheraton, Marco Fernando Serna Bazán, según la Fiscalía, en su tesis que nosotros negamos, solicitó directamente a César Inostroza Pariachi, entonces juez supremo de la República y vicepresidente de la Academia de la Magistratura, lo apoyen en el futuro para designación de cargo de supremo y acceder a una plaza docente en la mencionada institución para el periodo 2018. A cambio, asignar a su recomendada Evita Señora de Palomino Araujo como juez supernumeraria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. ¿Es un proceso judicial, señor magistrados? Es una de las preguntas. Pues no estamos dentro de un proceso judicial. ¿Es un procedimiento administrativo? Tampoco estamos dentro de un procedimiento administrativo. ¿Hay litis? No hay litis. Señor juez, como podemos apreciar también de la apelación 64-2022 Guaura en su fundamento octavo, nuevamente dice, por asunto se entiende tanto de la serie de actos que conforman el procedimiento. Se pueden incluir resoluciones menores como decisiones sustantivas que ya hemos conversado. Pero acá habla sobre laudos arbitrales, por ejemplo, archivamiento de procesos, dictámenes fiscales, decisiones administrativas, resoluciones del Tribunal Constitucional, concesión de libertad provisional, mandato de detención. Es alguno de estas decisiones. Según la tesis fiscal, imaginemos que los hechos han ocurrido así, como dice el fiscal, porque la excepción únicamente se puede basar en lo que menciona el fiscal dentro de su relato. ¿Corresponde a alguno de estos ámbitos, señor juez? La respuesta es no. Entonces, nosotros consideramos que esta judicatura debe declarar fundada la excepción de improcedencia de acción, tomando como fundamento las resoluciones judiciales que hemos mostrado a su judicatura, donde se define
cuál es el tipo de procesos, el tipo de casos en los cuales vendría a estar inmerso este tipo penal. Por ende, la supuesta influencia en la decisión del señor Marco Serna Bazán, no se encuentra dentro de los presupuestos desarrollados por su corte. En ese sentido, señor juez, esta defensa técnica solicita a su judicatura declare fundada la excepción de improcedencia de acción, porque el hecho no constituye delito. Muchas gracias. Gracias, doctor Ávila. Doctor Prado tiene el uso de la palabra. Muy amable, señor juez supremo. Debo comenzar diciendo que, ya que ha hecho mención a jurisprudencia el señor abogado, que en un primer momento ha mencionado simplemente casaciones y apelaciones, voy a mencionar la casación 581-2015 Piura. Un hecho no constituye delito cuando la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente. Esto es lo que está planteando la defensa, tanto en el escrito que se nos ha hecho llegar como en esta audiencia, es una ausencia absoluta del tipo penal. O sea, está planteando una atipicidad absoluta para poder enmarcarnos en qué es lo que realmente está pidiendo la defensa. Si es que esto es así, la imputación que se ha hecho, y usted la ha trasladado ya en la resolución anterior, que es la 5 del 17 de agosto del 2023, señor juez supremo, ahí usted ha trasladado lo que es la imputación necesaria que la Fiscalía esgrimió. Y la imputación necesaria que inclusive se dieron a conocer los elementos constitutivos del tipo penal. El doctor Checley está, perdón, no lo veo. Perdón. Estoy, doctor. Discúlpeme usted, no lo veía. Gracias. Le decía que los hechos, la imputación necesaria ha sido debidamente planteada por la Fiscalía y estos hechos se adecúan a los elementos constitutivos del tipo penal 395, esto es, el magistrado, que cualquier modalidad solicite directamente promesa o beneficio con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Esos fueron los verbos rectores aplicables al caso en concreto que la defensa con todo derecho ha esbozado diferentes verbos rectores a los cuales yo ya he hecho mención. En la acusación, dentro de la descripción típica, que es la adecuación de los hechos atribuidos al tipo penal, se han desarrollado expresamente la cualidad especial del sujeto activo, la promesa, cuál es la promesa que habría solicitado el acusado Marco Serna Bazán, esto es, la de ser ascendido a juez supremo provisional, solicitó directamente un beneficio, deseo enseñar en la Academia de la Magistratura, se le concedió 2 cursos de enseñanza, se materializó el mismo. Consecuentemente, el asunto sometido a conocimiento del acusado Serna Bazán era justo este proceso administrativo de selección y nombramiento de jueces supernumerarios, donde inclusive hay toda una data, presentación de documentos, recursos que habría que presentar, y donde dentro de este proceso administrativo se tenían que resolver inclusive algunos recursos, por ejemplo, reconsideración. Si este proceso de selección no es un proceso administrativo para la defensa, entonces, ¿qué es? Es un hecho, no sé, aislado, de libre disposición del señor Marco Serna Bazán. Consecuentemente, lo que esgrime la defensa no tiene mayor asidero.
la Fiscalía ha desarrollado ampliamente que la imputación necesaria, los hechos que se mencionaron en la misma, sí reúnen los elementos constitutivos del tipo penal. El hecho es típico. Consecuentemente, señor juez supremo, no es de recibo que pueda deducir esta excepción refiriendo que adolece de una atipicidad absoluta y donde sostiene, hace una interpretación muy respetable, por supuesto, no compartida, del señor abogado que dice que solamente el cohecho pasivo específico debe de cometerse en procesos judiciales y administrativos donde hay litis. Si no, no, nada más, no puede ser. Ha hecho esa interpretación a la jurisprudencia que ha mencionado, pero se olvida con todo respeto que su propia jurisprudencia mencionada habla que es para juicios y procesos civiles, penales, administrativos, laborales, etcétera. Se ha olvidado el etcétera. ¿Qué tipo de procesos están en los etcétera? No lo ha dicho, ojalá lo diga en su réplica. ¿Cuáles son estos? ¿No? Consecuentemente, señor juez supremo, no reúne mayor argumento ni fáctico ni jurídico esta excepción deducida por la defensa del señor Serna Bazán. Es más, yo quiero ir porque usted definitivamente al corrernos traslado de los escritos, nosotros tenemos que hacer mención. Ahora, con todo derecho ha esbozado una teoría un poco diferente a la escrita, porque en la forma, en el documento que se nos ha hecho llegar, si bien es cierto, dice que el hecho no constituye delito porque no se adecúa a los tipos penales, pero básicamente dice que no existe una sola prueba o elemento de convicción adecuado, más allá del dicho del señor Ríos Montalvo, etcétera, etcétera, etcétera. La imputación efectuada por el representante no constituye delito por falta de actividad probatoria. Está su escrito, señor juez supremo. Entonces, frente a este escrito también debo de responder que hay reiterada jurisprudencia respecto, como por ejemplo, el recurso de casación 1974-2018, La Libertad, que establece que la alegación dentro de una excepción de improcedencia de acción, la alegación de otros hechos o negación de los primeros, es una defensa de fondo que se resuelve en la sentencia. Y en todo caso, de ser así, merecería pues una sentencia absolutoria. En igual sentido, la casación 1088-2021, Amazonas, establece que dentro de la excepción de improcedencia de acción no se debe invocar cuestiones o actividades probatorias o suficiencias de elementos de convicción para deducirlo. Consecuentemente, ni en el documento escrito, la solicitud escrita, ni en lo que ha oralizado el señor abogado, encontramos mayor asidero como para poder allanarnos en todo caso a su petición. Consecuentemente, en forma muy puntual, solicitamos muy respetuosamente, señor juez supremo, que declare infundada la excepción deducida. Gracias. Gracias, señor fiscal. Doctor Ávila, perdón, doctora, parece que se desconectó la doctora Bengoa. Sí, está con problemas de conexión la doctora Bengoa, me acaba de informar, doctor. Ya. ¿Te dijo que podía solucionarlo o tiene teléfono para que pueda por lo menos escuchar a ver si va a participar? Sí, doctor, ahí está la doctora. Ahí está, ya. Doctora Bengoa. Su micro, doctora. Sí, doctor. Listo. Para que... si fue la doctora nuevamente. Un momento, doctor, voy a comunicarme con él. Ya. Doctor, me comunica la doctora Bengoa que está con problemas en su red y hasta en el celular está con dificultad. Y bueno, doctor. Sí te escuché, Cristian.
Tiene problemas la doctora Bengoa para conectarse. Sí, doctor, parece que está con serios problemas de conexión. su red. Usted le ha indicado que se conecte por su celular, pero también está con problemas en su celular. Y lo va a reiniciar a ver si es que se habilita su... Sí, doctor Ávila. Señor magistrado, quizás para evitar este tipo de inconvenientes, ¿podríamos solicitar que la audiencia sea presencial? ¿Podríamos analizar esa posibilidad? Sé de que hay una resolución administrativa que les da la facultad de este tipo de audiencias que sea de forma virtual, pero hay excepciones como esta circunstancia en especial de la doctora, y es una sugerencia nada más de esta parte procesal. Sí, lo voy a evaluar porque es un tema de salas, o sea, tendría que ver el tema de la sala, que están en juicios muy continuos, entonces es un anotado. Cristian, ¿ya has visto que a lo mejor la doctora puede hacer sus argumentos por el celular solamente sin que se conecte con la pantalla? Sí, doctor, solo que ella parece que transmite las señales de su celular a su computadora. Entonces, lo único que le he indicado es que reinicie su celular a ver si es que el problema... Ya, o de lo contrario, por el celular. O sea, que no se conecte necesariamente, sino que en el celular escuchar los argumentos que ella tiene para el tema de la excepción que ha presentado el doctor Ávila. Sí, doctor, eso le he indicado. Ya. Está solicitando, ha pedido unos minutos, doctor. Ya, vamos a esperarla unos minutos. Doctora, ¿me escucha, doctora Bengoa? Sí, doctor. No sé si por esta oportunidad me dispensa el encendido de la cámara, porque prendo la cámara y se me desconecto. Sí, doctora, perfecto. Creo que el doctor lo va a autorizar debido a los problemas de red. Sí, no hay problema, doctora. No necesitamos la cámara por ahora si tiene esa dificultad. ¿Sí? Puede hacer sus argumentos, doctora, el apretamiento que ha hecho la defensa sobre la excepción de improcedencia de acción. Le escuchamos. Correcto, doctor. Con las disculpas del caso. No se preocupe. La defensa del acusado sostiene acción adecuados más allá de del delito, estando además ante una imputación insuficiente. Al respecto debemos indicar que al cuestionar la defensa técnica, elementos referidos a cuestiones probatorios, no estamos en la instancia para debatir las mismas, dado que nos encontramos frente a un medio técnico de defensa, no correspondiendo en esta instancia evaluar comportamientos o acreditaciones de los mismos al ser estos medios de prueba que recién serían examinados en el juicio oral. Además, respecto al planteamiento de una aparente falta de imputación necesaria, esto no significa la ausencia o inexistencia de algún elemento de tipo penal, por lo que no puede equipararse con la excepción de improcedencia de acción conforme a los parámetros del artículo 6, literal B del Código Procesal Penal. No se puede, pues, considerar que la falta de imputación necesaria es un supuesto para amparar la excepción de improcedencia de acción. Esto ha sido establecido también en la casación 392-2016 Arequipa del 12 de septiembre del 2017, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en su fundamento 15º. En sus propios fundamentos, el abogado de la defensa sostiene que no existe una sola prueba o elemento de convicción adecuados más allá del dicho del señor Ríos Montalvo. Estas alegaciones son de responsabilidad penal, son pues valoraciones de los medios de prueba que obran en los actuados y que de ninguna manera pueden ser materia de debate en esta instancia. Criterios por los cuales esta Procuraduría Pública considera que debe ser desestimada
todos los fundamentos planteados por la defensa técnica, en consecuencia se declare infundada la excepción deducida, debiendo proseguirse el trámite del proceso conforme a su estado. Eso es todo, señor magistrado. He concluido. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Ávila, tiene el uso de la palabra. Sí, señor magistrado. Absolviendo la pregunta del señor fiscal, con procesos o juicios, bueno, se hace referencia también a procesos constitucionales, por ejemplo. Entonces, es evidente de que estamos ante un hecho objetivo, de que no nos encontramos inmersos frente a un acto donde una decisión pueda favorecer a una parte y perjudicar a otra parte, como lo menciona la Casación 50-2021-1, que indica sobre el punto con el influir en la decisión, que el agente actúa con el propósito de influir en la decisión que debe dictar en mérito del cargo que ejerce. La determinación objetiva de su decisión consiste en adecuar sus actos a favor de una parte y en perjuicio de la otra. Como es evidente, ese es un sustrato que nos lleva a determinar que estamos frente a un proceso judicial, un proceso civil, penal, administrativo, donde hay quizás una investigación a nivel fiscal, como han existido casos donde algunos fiscales han sido investigados por este tipo penal, médico legista también, como por ejemplo en la casación que he hecho mención hace un momento, corresponde a un médico legista, que es un perito. En la apelación 10-2017, un proceso judicial seguido contra un fiscal que pidió dinero para influir en una investigación de trata de personas. En la apelación Cañete 30-2021, una investigación contra un fiscal que está a cargo de una investigación por homicidio culposo. Entonces, vemos de que es una situación donde evidentemente se requiere un favorecimiento a una parte y perjudicar a otras, como también la apelación 14-2015 Arequipa, que ha sido materia de análisis, una denuncia, bueno, una investigación, un proceso judicial sobre una supuesta solicitud de un juez en Arequipa sobre un proceso de tenencia. Entonces, nuestra Corte Suprema ha delimitado ya en qué aspectos se debe desarrollar la decisión o el asunto sometido a conocimiento de la persona, del sujeto activo. En ese sentido, señor magistrado, solicitamos humildemente que su judicatura declare fundada la excepción. Muchas gracias. ¿Se volvió a salir la procuradora? Sí, ya lo he visto. Un minutito, vamos a ver si se incorpora. Ya está. Ya se encuentra la doctora. Doctor Prado, ¿tiene el uso de la palabra para la réplica? Sí, muy puntualmente, el señor abogado ahora en esta su réplica ha esbozado que según la ejecutoria o la casación que ha mencionado, hay que establecer para que se configure el hecho delictuoso, debe de los hechos del sujeto activo afectar a unos y favorecer a otros. Si es que ha introducido este tema, señor juez supremo, no olvidemos que en el corpus de la acusación está que se favoreció a Evita Sanguinet Palomino Araujo, considerándola apto, pese a no haber presentado el documento en el cual se acreditaba la fecha que se incorporó al Colegio de Abogados. Y no obstante, faltar ese requisito que debería de haber sido descalificada y considerada inapta, se la puso apta y está en el cuadro de aptos en el número 20. ¿A quiénes se perjudicó? Y aparece en la misma acusación al postulante Nilton Aníbal Córdoba Núñez, que al no haber presentado su constancia de habilitación, se le consideró no apto. Reconsideró igualmente no apto. O sea, si nosotros queremos ir o tocar ese tópico, ese tema de a quienes se favoreció y a quienes se perjudicó, yo creo que en la acusación muy expresamente está establecido. En consecuencia, también este último argumento de la defensa no es de recibo. Reiteramos que la conducta, el hecho imputado al acusado Marco Fernando Cerda Bazán
es una conducta cuyos hechos son eminentemente típicos y antijurídicos. En consecuencia, reitero, se declare infundada la excepción deducida. Gracias, señor. Gracias, doctor Prado. Doctora Bengoa, ¿algo más que agregar? Ratificarnos en lo hablado anteriormente, señor magistrado, nada más que agregar por esta vez. Muchas gracias, doctor. A ver, van a hacer las coordinaciones para ver si me pueden habilitar la sala para poder hacerla presencial si es que no están en juicio. Y me gustaría también que sea presencial. Vamos a ver, doctora Ávila, si esto es posible, ¿no? En todo caso, voy a trabajarla para continuar la sesión el día martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana. Continuar con la sesión 4. Y quedan notificados a más tardar entre el lunes y martes de esta semana que viene. Me verifico si es posible, por lo menos hacerla de modo presencial. Y ahí les van a avisar. Será vía Cristian o si no, también por escrito. Si se puede hacer presencial. De lo contrario, les van a pasar también el link para que se puedan conectar. Entonces nos vemos el martes 5 de septiembre a las 10 de la mañana. Están notificados, siendo las 3:23 de la tarde, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señores abogados. Gracias. Buenas tardes, señor.